con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio. La fuerza es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tipo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Para hoy está convocada una jornada nacional de protesta. Inicialmente se habló de un paro, luego el proceso de debate y de consulta entre los sectores democráticos llevó a esa definición. Paro y jornada nacional de protesta. ¿Con motivo de qué? Bueno, con motivo de esta situación tan compleja que detonó, que hizo crisis con los anuncios realizados por el señor Nicolás Maduro Moros el pasado 17 de agosto. Unas medidas económicas que más bien constituyen un programa de destrucción nacional. La organización política que tuvo la iniciativa para promover, para conversar, para discutir a propósito de este paro y jornada nacional de protesta fueron nuestros amigos de la Causa R, nuestros amigos de esta organización donde Andrés Velázquez, Américo de Gracia y otros importantes dirigentes de la democracia venezolana hacen vida. Tenemos en línea precisamente a Américo de Gracia. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos por favor un perfil de cuál es el propósito, dimensiones y características de la jornada que se espera para el día de hoy. Te escuchamos. Buenos días a toda Venezuela que nos escuchan a través de Radio Caracas Radio y tu programa La Fuerza es la Unión. Efectivamente, como tú lo acabas de señalar, nuestro propósito, nuestra iniciativa no es otra junto a otros venezolanos que también se suman pues a esta iniciativa, la gente de Voluntad Popular, la gente de PJ y por supuesto otros partidos de la sociedad civil y del Frente Amplio, no es otra que la de buscarle tonalidad al conflicto. Para nadie es un secreto, tú mismo lo viste en carne propia dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, que sin dirección pues no vamos a poder lograr el propósito de salir de esta inmensa tragedia que hoy embarga a todos los venezolanos, no solamente dentro del país, sino también fuera de él, esos más de 1 millón, 2, 3 millones de venezolanos que están en diáspora en el mundo entero. Buscar la direccionalidad, darle un parado a este madurazo que hoy se convierte en un plan de destrucción nacional, como tú también lo describiste inicialmente, no salir del círculo de la inercia, de la tarea quejosa y asumir todas esas luchas que están dando hoy los venezolanos, de las que tú también reportas a diario a nivel nacional, por gas, por agua, por luz, por transporte, por comida, por inflación, por escasez, por todo, por salud, por enfermedad, que hoy lamentablemente pues afectan a los venezolanos, y hacer de eso también un instrumento para el cambio. Esa es la idea. Por supuesto, en política tú también lo sabes, y creo que el resto de los venezolanos lo saben mejor que cualquiera de nosotros, porque también lo padecen. No hay magia. Esto no se trata de que porque hacemos un paro, hacemos una huelga, un evento cualquiera, por muy bueno que este sea, caemos o cae este gobierno, este régimen criminal que nosotros lo hemos definido incluso como organización criminal. Hay que hacer mucho más esfuerzo hoy que el que se hacía ayer.
De eso se trata y por eso nosotros seguimos convocando, y aprovecho el nombre de este programa para invocar y convocar a la fuerza de la unión de todos los venezolanos sin distinción ni ideológico, ni religioso, ni por supuesto partidista. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia, alto dirigente de la Causa R, una de las organizaciones que originalmente impulsó esta idea, esta jornada nacional de protesta, a la que el pasado fin de semana se unieron los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, y luego se han producido también otras adhesiones. En la rueda de prensa de ayer del Frente Amplio pudimos ver en el panel a dirigentes de Acción Democrática participando de esta iniciativa también. Américo, ¿podrías darnos alguna idea de cuáles son las previsiones que tiene la dirigencia que ha convocado esta jornada de protesta? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo termina? ¿Cuáles van a ser sus formas exteriores? ¿Va a haber manifestaciones de calle? ¿Va a ser más bien protestas al frente de las viviendas o de los centros de trabajo de las personas? ¿En qué va a consistir, de acuerdo a la previsión inicial, esta jornada? Mira, la primera cosa, cada quien de acuerdo a sus posibilidades y a su modalidad. O sea, hay zonas donde van a haber manifestaciones de calle, porque tienen, digamos, el músculo social para hacerlo, tienen la iniciativa, no están en la calle desde ahorita, sino que ya tienen tiempo protestando por otras razones. Hay otras que al menos le pedimos que no salgan a la calle, que al menos se declaren de brazos caídos el día de hoy. No tenemos por qué alargarlo ni prolongarlo. Hablaba de salir de ese círculo del pensamiento mágico, que un evento es lo que va a provocar la caída de este régimen. Por el contrario, es la de recuperar la confianza, de darle direccionalidad a todo este conflicto, la de hacer también jornadas de solidaridad con los trabajadores de Corpolet, que tú también has entrevistado por esta misma vía, o a los del sector salud, o a los de la KTV, o a todos, a los transportistas que han sufrido en carne propia porque han perdido hasta su instrumento y su medio de trabajo gracias a todo este madurazo que se ha dado a lo largo de los últimos tiempos, y que por supuesto ha sido consecuencia también de la naturaleza del régimen, que a lo largo de los últimos 20 años ha instrumentado medidas que han sido una forma de destruir un país, y que será digno de estudios en el futuro de cómo se destruye un país, y Venezuela va a ser lamentablemente el ejemplo de esa situación. Pero esa es la idea que está planteada hoy, y por supuesto nosotros desde hoy, desde este mismo momento a las 6 de la mañana, jornada que dure 8, 12 horas el día entero, va a haber paro, y van a haber 3 o 4, por lo menos 2 pronunciamientos, pero 3 o 4 seguimientos que se van a hacer para ir reportando, a pesar de que también hay quienes afirman, no sin razón, que el país está práctica y técnicamente destruido y paralizado, y que no se necesita paro. Lo del paro, como te digo, es producto de darle direccionalidad. El objetivo es darle direccionalidad a la lucha, que hoy lamentablemente no la tenemos. Tú sabes perfectamente bien cuál ha sido lo difícil del frente y cuál ha sido también la situación misma de la Mesa de la Unidad Democrática e incluso de la propia Asamblea Nacional. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia. Américo de Gracia está hablando con nosotros desde Upata, desde el sur profundo de nuestro país, que es el circuito que lo eligió a él como diputado. Por eso él está allí en esta jornada de lucha, de frente con sus electores, de frente con los ciudadanos que se sienten expresados a través de su voz en la Asamblea Nacional. Ya nos ha explicado entonces las razones y los propósitos de esta actividad de hoy. La razón, obviamente, protestar contra el proyecto de destrucción nacional que implican los anuncios de Nicolás Maduro. El propósito, darle direccionalidad a esta lucha, porque ya nos lo está diciendo, lamentablemente ni el Frente Amplio ni la
los restos, por así decirlo, de la mesa de la Unidad Democrática, ni la misma Asamblea Nacional están ejerciendo ese rol de conducción, y hay que construir esa conducción en la lucha. Finalmente, Américo, hay dos temas que se salen un poco de esta lógica de la jornada de lucha de hoy, pero estando tú en Bolívar, me es obligante preguntarte. Uno, vimos ayer una denuncia muy grave hecha por ti a través de las redes sociales. Los venezolanos saben que en Bolívar hay oro, en Bolívar hay bauxita, que en Bolívar hay energía hidroeléctrica, pero conocen muy poco el tema de la riqueza forestal en Bolívar y su mal uso, su nefasta explotación. Tú ayer dijiste algo muy grave, dijiste, no hay venezolanos explotando nuestra riqueza forestal, la están explotando los chinos con la guardia de la guerrilla colombiana. ¿Cómo es eso, Américo? Sí, lamentablemente es una situación extremadamente delicada. Sabemos puntualmente todas las concesiones madereras del Estado Bolívar fueron rescindidas, y la mayoría estaban ubicadas en Upata, Guasipata y Tumeremo. Solamente quedó en pie una sola concesión maderera, que es la maderera de Nuria, que la tiene asignada a las Fuerzas Armadas Nacionales Experimental de Guayana. No, a pesar de haberla solicitado, no tiene lote boscoso para hacer sus estudios, sus análisis, y que la universidad pueda graduar ingenieros en industria forestal como debe ser. No obstante, todo eso, esas concesiones fueron rescindidas, los aserraderos fueron quebrados en su naturaleza misma. Y vigilado, supervisado por el entonces Ministerio del Ambiente. Hoy le acaban de entregar el día viernes pasado a Daniel Sim, un chino, un ciudadano de origen chino, la explotación, no el manejo del bosque, sino que puede extraer del bosque el bochinche, que queda en el límite donde está prácticamente la frontera nuestra con el Esequibo venezolano. 26.000 metros cúbicos de madera para ser explotados, sustraídos de la montaña y llevados a China sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de impacto ambiental. La sorpresa es que en su mayoría son de Upata, porque tienen la experiencia, tienen la experticia. Ese lote boscoso pertenecía a uno de los aserraderos de Upata, de los hermanos Hernández. El propietario se llamaba Félix Hernández. El arrebatar el lote boscoso en la zona era el chino no se tiene por qué preocupar por la maquinaria, por los equipos, que se puede llevar la madera y ellos se quedan con el oro porque están haciendo explotación minera en la zona. Eso el gobierno llama soberanía, independencia, entregar nuestras riquezas, por un lado al ELN colombiano y por otro lado a los chinos. Esa es la tragedia, parte de la tragedia que hoy lamentablemente vivimos. Y el otro agregado es que las maquinarias que flotan allí, porque los chinos no ponen ni siquiera un serrucho, los chinos, las maquinarias son la de los antiguos concesionarios de la zona, de modo que ustedes se podrán imaginar el deterioro y el retroceso en salto de garrocha que hemos dado hacia atrás. El Estado Bolívar, especial Upata, es considerada la zona maderera de Venezuela. De hecho, la única escuela de industria forestal está enclavada en Upata y es de la UNEC. Y eso comenzó a partir de los años 60, cuando el presidente Raúl Leoni decretó este eje de desarrollo maderero en todo el sur del Estado Bolívar. Muchísimas gracias a Américo de Gracia. Ciertamente la comunicación ha sido compleja, ha sido difícil. Sin embargo, haciendo milagros, logramos esta conexión a través de una llamada de audio de WhatsApp. Se encuentra en Upata,
el diputado Américo de Gracia y nos da estas informaciones sobre la jornada de hoy. Entonces nos dice, su objetivo es protestar contra el proyecto de destrucción nacional implícito en las medidas anunciadas por Nicolás Maduro Moros el pasado 17 de agosto. Su propósito, ayudar a construir en la lucha, desde la lucha, la direccionalidad de los esfuerzos de la sociedad democrática en esta situación tan grave que estamos viviendo. Y en cuanto a su forma, nos dice Américo de Gracia que será flexible, que dependerá de las condiciones que existan en cada comunidad, en cada ciudad, en cada estado, siempre dentro del marco de la lucha pacífica, constitucional y democrática, pero repito las palabras de Américo de Gracia, respetando la especificidad de cada entorno comunitario. Finalmente, tenemos el tema de la duración de esta jornada. Nos dice Américo de Gracia que esta jornada va a durar todo el día de hoy. He leído en las redes sociales personas que creen que es necesaria una jornada de lucha que dure todo un día. Que dure todos los días indefinidamente hasta que se produzca la salida del gobierno. Bueno, es evidente que eso no se produce simplemente porque alguien lo desee. Eso se construye si es que se decide que ese es el camino ciertamente de lucha. En todo caso, la jornada de hoy, tal como nos lo explica Américo de Gracia, es un primer esfuerzo en función de darle direccionalidad a la lucha de la sociedad democrática venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y de inmediato vamos a escuchar una entrevista que le hicimos en hora más temprana a el doctor Carlos Larrazábal. Carlos Larrazábal es presidente de Fedecámaras y este es uno de los actores fundamentales en una jornada como hoy. El trípode en que se sustenta una jornada de protesta como la convocada para hoy son los trabajadores, los empresarios y la sociedad civil en general. Por supuesto, tiene que haber conducción política, que es en lo que se ha fallado hasta ahora, nos decía el propio diputado Américo de Gracia, y en función de construir esa direccionalidad en la lucha es que se produce esta convocatoria de hoy. Escuchamos entonces lo que tiene que decirnos a propósito de esta jornada de hoy y de la situación que la genera el presidente de Fedecámaras, quien ayer dio, por cierto, una rueda de prensa muy importante. En un país normal, esa rueda de prensa de ayer fuera hoy primera plana de los medios. Sin embargo, bueno, tenemos muy pocos medios. Algunos incluso ya han anunciado que no volverán a circular sino hasta el próximo jueves. Otros han anunciado, como el diario El Nacional, que van a reducir más bien 2 días su circulación. Por eso hemos insistido en hacer esta entrevista para darle mayor difusión a los contenidos que ayer fueron expuestos por Carlos Larrazábal en esta rueda de prensa. Escuchemos entonces al presidente de Fedecámaras en entrevista exclusiva. Vamos a conversar de inmediato entonces con el presidente de Fedecámaras. El presidente de Fedecámaras dio ayer una muy nutrida rueda de prensa, nutrida tanto por la cantidad de medios como por la cantidad de argumentos y razones que en
en ella desarrolló. Vamos a hablar entonces con Carlos Larrazábal, el presidente de la confederación que agrupa las cámaras de productores en nuestro país. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, ¿cuáles son las posiciones ya institucionales de Fedecámaras en relación a las medidas anunciadas por el señor Mauro Moros y cómo perciben ustedes que puede ser el desarrollo de esto ya cuando estamos en el segundo día de su aplicación? Te escuchamos. Bueno, buenos días, saludos aquí a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Efectivamente, el día de ayer tuvimos un directorio nacional para analizar las medidas que se anunciaron el pasado viernes en la noche, entendiendo que todavía ninguna, con excepción de la medida del IVA, están publicadas en Gaceta y no se conoce el nivel de detalle. Pero realmente la conclusión que nosotros hemos ido sacando es que las medidas, aparte que fueron en consulta, porque de nuevo no se cumple con lo que establece la normativa del trabajo establecida por la Organización Internacional del Trabajo, que toda medida que tenga que afecte tanto a los trabajadores como a los empleadores tiene que discutirse en diálogo social de forma tripartita para cumplir con el convenio 26 y 144 de la OIT. Eso no se hizo. Y aparte los anuncios, después de analizarlo en los sectores y con múltiples especialistas, nos resulta que lo que crean es más incertidumbre, que son improvisados porque no se analizaron profundamente, que han sido inconsultos con diferentes factores de la sociedad y que no están debidamente comunicados. Hay temas que preocupan de sobremanera porque no estamos abordando el tema de la hiperinflación, que es la causa fundamental es la causa fundamental de la problemática que estamos viviendo, y se sigue atacando las consecuencias, y repito, y no las causas. No hay ningún mecanismo que garantice el financiamiento real de cualquier programa de ajuste. Aquí no se está indicando de dónde van a salir las divisas, cómo nosotros solventamos los problemas que tenemos de crédito externo para pagarle a los proveedores internacionales con los cuales estamos hoy en mora, cómo se pagan los bonos de la República que están también vencidos de hace una cantidad de meses, cómo se recupera la confianza del país. Eso no se indica de ninguna manera. Tampoco se refleja cómo se van a atacar los temas cambiarios. Ahí se dice que vamos a tener un mercado flexible, pero todavía no se ha anunciado. Supuestamente lo deben de anunciar en el día de hoy, pero lo que se va reflejando después que dicen que es un mercado flexible, que se mantiene el DICOM, y que todos conocemos que el DICOM ha sido un mecanismo totalmente ineficiente, donde no se han liquidado cantidades de divisas representativas y donde ha sido muy poco transparente. Igualmente, Chugo, se dice que se mantienen los controles de precios y obviamente se mantiene el control de cambio. Entonces, cuando se establece un mecanismo de ajuste que va dirigido a eliminar la hiperinflación y estabilizar la economía, pasa por la eliminación de los controles para que los actores económicos se puedan despegar y puedan crearse la confianza necesaria. Aquí se mantienen los controles de precios, la lista de los productos estos que se llaman de los 50, lo que refleja que el gobierno no tiene la confianza que la oferta que se va a producir en el mercado por una mayor producción teóricamente vaya a funcionar. Entonces se ve obligado a mantener el mecanismo. Otro factor también que vemos con preocupación es que el tema cambiario se vea anclando el bolívar soberano al petro, que es una moneda que no existe, una moneda virtual, que no es reconocida por nadie, y a su vez el petro se ancla al precio del petróleo. Y el precio del petróleo, todos los venezolanos sabemos que es un producto altamente volátil. Si vemos los últimos años, el precio del petróleo llegó en el 2012 a 100 bolívares, $100 de barril, y después bajó a menos de $30 de barril. Entonces, si tú anclas los salarios y los precios al petro, que
significa que cuando baje el precio del petróleo de $60 hasta ahorita a 30 por cualquier razón geopolítica que está fuera del control de los venezolanos, los salarios van a bajar a la mitad. Entonces, las políticas de anclaje cambiario que han sido exitosas en otras partes del mundo anclan las monedas a otras monedas fuertes, sólidas, como puede ser el dólar o puede ser el euro. Ese es un tema importante. Como último, el tema del aumento salarial, que todos reconocemos que es una necesidad importante, mejorar el nivel de ingreso, pero el nivel de ingreso se mejora con mayor actividad económica, con mayor flujo de caja en las empresas, no por decreto, porque ¿cuál va a ser el impacto de ese aumento en la economía? ¿Cuál va a ser el impacto en los colegios? ¿Cuál va a ser el impacto hasta en las personas que pueden trabajar colaborando en una vivienda, en las pequeñas empresas que necesitan un flujo de caja? Porque esa oferta del gobierno que van a cubrir el salario de las pequeñas y medianas empresas tampoco es creíble, porque estamos hablando únicamente de industria. Si fuera el caso que fueran a cumplir, pero ¿cómo hace el productor agropecuario que está en los llanos venezolanos con trabajadores que no son bancarizados, que no tienen internet, que no, para solventar ese problema? Es un tema muy complejo, sin tomar en consideración que el impacto de ese aumento en las prestaciones sociales de las empresas las descapitaliza totalmente y las pone en una situación bastante precaria. Realmente nos angustia mucho que de nuevo el gobierno improvisa en políticas económicas, parece que experimenta con los venezolanos y al final todos los que somos consumidores, desde los consumidores hasta las empresas, somos los que pagamos la consecuencia. Estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Carlos tuvo la gentileza el pasado viernes de darnos unas primeras impresiones sobre el conjunto de medidas. Sin embargo, de las que estaban planteadas, de las que estaban en el ambiente, hoy ya puede darnos lo que son las posiciones institucionales de Fedecámaras. Finalmente, Carlos, para hoy está convocada una actividad de protesta a nivel nacional por algunos sectores de oposición y otros sectores de la sociedad civil. Entiendo que había un elemento polémico con este asunto del paro, porque mucha gente dice que quien está parando el país, quien está paralizando el país, es precisamente el gobierno. ¿Cuál es la posición institucional de Fedecámaras en relación a esta actividad? Bueno, el país está prácticamente paralizado en los actuales momentos por las razones, las mismas políticas del Estado. Nosotros hemos indicado que primero, que ya aquí no se está hablando de una huelga, un paro, sino una jornada de protesta. Y el país tiene múltiples razones, los ciudadanos tenemos múltiples razones para protestar. Las enfermeras llevaban más de 50 días protestando, cosa que por cierto es curiosa. Si el gobierno durante 50 días permitió que la crisis de las enfermeras y de los hospitales, por esos reclamos justos, no se atendieran, y de la hora de la noche a la mañana sí tiene la capacidad de aumentar los sueldos cuando las enfermeras no se los pudo aumentar. Entonces, esos reclamos que tiene la población están ahí. Nosotros lo que hemos planteado que todos los ciudadanos tienen la libertad democrática establecida en la Constitución de reclamar y que cada quien tome su decisión. No es la empresa privada, no es Fedecámaras quien tiene que estar asumiendo el liderazgo, está haciendo esta convocatoria, sino tienen que ser los factores políticos, los factores sociales que motiven a la sociedad para que manifieste sus reclamos legítimos. Carlos, agradecido porque nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 21 de agosto. Fue Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, aclarando que no se trata de un paro patronal, que se trata de una jornada nacional de protesta en un país por el cual, por cierto, hay bastantes motivos para protestar. Muchísimas gracias, Carlos. Seguimos acá en La Fuerza es la Unión. Esta fue la entrevista que le hicimos en hora más temprana a Carlos Larrazábal. Define entonces primero el carácter de la protesta de hoy, lo aclara perfectamente. No se trata de un paro patronal,
Fede Cámaras respeta el derecho de cada ciudadano a incorporarse o no a esta jornada, desglosa desde la perspectiva de los empleadores la naturaleza y propósitos reales de las medidas anunciadas por el señor Nicolás Maduro y señala, denuncia que estamos en presencia de un conjunto de estrategias que están orientadas más bien a destruir lo que queda de la empresa privada en nuestro país, que es algo así como decir destruir también lo que queda de la muy precaria calidad de vida que tienen los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Escucharon ustedes al principio de nuestro programa la muy honesta, muy clara declaración del diputado Américo de Gracia. El diputado Américo de Gracia es uno de los más altos dirigentes de la Causa R, y la Causa R es la organización que impulsó desde un principio la idea de esta jornada, primero denominada paro y luego Jornada Nacional de Protesta. Decía con claridad Américo de Gracia que uno de los propósitos de esta jornada de protesta es ayudar a construir direccionalidad en la lucha. Nos decía él, todo el mundo sabe las condiciones calamitosas en que se encuentran, por así decirlo, los restos de la MUD, los problemas operativos y políticos que ha tenido el llamado Frente Amplio y hasta la misma Asamblea Nacional como espacio de dirección política. Frente a esa declaración que yo insisto en denominar transparente y valiente por parte de Américo de Gracia, están otros planteamientos. Por ejemplo, el que ha hecho también de manera clara la doctora Margarita López Maya. Margarita López Maya es doctora en ciencias sociales, es investigadora, es docente universitaria y es una persona que está claramente comprometida con las luchas por el avance social y por la democracia en nuestro país. Margarita López Maya ha dicho: es indispensable que en esta hora tan delicada del país la lucha de la sociedad democrática tenga una dirección política, que no se convoquen las cosas simplemente porque hay que hacer algo. Aquí el cuento de que hay que hacer algo, como que si, como que si la sociedad democrática fuéramos niños pequeños a los que hay que darle laborterapia para que se entretengan, sino que la lucha tiene que tener una dirección y un sentido y un espacio de dirección para lograr esa dirección y para mantenerse en ese sentido. Tenemos en línea precisamente a Margarita López Maya. Margarita, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, extiende para la audiencia de Radio Caracas Radio y de la Fuerza de la Unión los conceptos que manejaste en el artículo en Proavinci, que creo que resume bastante bien lo que ha sido tu planteamiento en este sentido. Te escuchamos. Okay, muy buenos días y un gran saludo a todos los que están escuchando y en particular a ti, Chuo. Yo, no solamente yo, hemos tenido, ha sido incluso un grupo de profesores que hemos venido tratando, haciendo esfuerzos para ver si se logra que por fin los diferentes actores sociales y políticos que dicen tener vocación democrática, que dicen querer conducir a la sociedad venezolana hacia una salida democrática, logran crear algún tipo de estructura que permita tener una dirección política para la lucha que se enfrenta. Nosotros estamos ante una
ante un adversario formidable que concentra todo el poder del Estado, que ha conducido al aparato productivo al colapso, que ha destruido el tejido social. En fin, no hace falta decirle a los venezolanos el estado calamitoso en el cual nos encontramos. Las cifras son atroces por donde quiera que se les mire, pero y vemos por el otro lado, la otra dimensión que vemos, que hay una comunidad internacional preocupada, pendiente, que se ha ido haciendo cada vez más coherente en sus acciones y presiones para hacer que el gobierno de Nicolás Maduro vuelva al hilo constitucional y solvente la crisis humanitaria que ha provocado. Pero entre esa sociedad que todos los días sale a protestar y esa comunidad que está pendiente y que se ha ido articulando para tratar de presionar a Nicolás Maduro y su gobierno para que se asuman las consecuencias del fracaso de su proyecto político, tenemos una élite, tenemos un grupo de partidos políticos que no terminan aparentemente de ver la gravedad de la situación, y si la ven no terminan de ponerse de acuerdo para conducir a la lucha de la sociedad y articular esa lucha interna con la lucha externa que podría darnos la fuerza para que se produzca el cambio político. Yo en ese artículo lo que digo es que por la información que manejamos, la Mesa de la Unidad, muchos de los partidos ya la dan pues prácticamente por desaparecida. Acción Democrática se retiró de ella, el grupo de los cuatro prácticamente no, si se reúnen llegan a unos consensos insignificantes ante la gravedad de la situación política. Por el otro lado también ahí planteé que la estructura del Frente Amplio nos llenó de expectativas en el momento en que se creó en marzo. Pareció que era una plataforma sociopolítica idónea, porque estaba buscando la articulación de los actores políticos, de los partidos, con actores sociales, con organizaciones populares, con ONGs, con organizaciones de la sociedad civil e instituciones como algunas universidades y la Conferencia Episcopal Venezolana, pero una vez que se sacaron la foto, pues no han podido ponerse de acuerdo o no han tenido la voluntad de crear unas reglas de juego claras entre ellos y crear una dirección política que conduzca la lucha. Entonces el artículo es un llamado a esto. No hay en una lucha tan fuerte como esta que está enfrentando la mayoría de los venezolanos contra un proyecto político liderado por un grupo que se ha enquistado en el poder y que ya no tienen la popularidad, ya no tiene apoyo popular, sino minoritario. Necesitamos la fuerza de todos los actores sociales, políticos y del ciudadano común para lograr pues que esta gente renuncie, se vaya, porque ya digamos se han hecho todos los esfuerzos para que cambien el proyecto y eso no solamente no ha pasado, sino que han ido acelerando y con las últimas medidas hemos entrado pues en una situación verdaderamente muy delicada. Entonces eso en definitiva yo he propuesto allí que se busque posiblemente el sitio más idóneo para hacer eso es el Frente Amplio, donde es un sitio de encuentro de actores políticos con sociales, que se busque una dirección política ya no de partidos, sino una dirección política de personalidades que pertenezcan a las organizaciones sociales, a las ONG, a las instituciones y a los partidos políticos, que se busque una dirección política de gente honesta, de gente profesional, de gente con formación política, que asuma entonces en nombre de los partidos y en nombre de las organizaciones sociales, que asuma la dirección política. La hora es muy delicada y la coyuntura está abierta para producir el cambio político. Lo que ha faltado pues ha sido la coherencia, la valentía, la capacidad de los partidos políticos de asumir en este momento el liderazgo. Yo no quiero con esto crear una matriz de opinión negativa a los partidos. Creo que los partidos están muy golpeados, están muy debilitados, y una parte pues de que ellos no hayan asumido esas responsabilidades tiene que ver con la represión que han sufrido
el exilio de sus dirigentes, otros en la cárcel, otros perseguidos, en fin, y buena parte de sus bases migrando hacia el exterior por hambre, ¿no? Pero indudablemente los jefes de esos partidos políticos tienen una responsabilidad y le han fallado a la sociedad venezolana. Eso en resumida, creo yo, es una propuesta dentro como ciudadano común. También los profesores de la Universidad Central de Venezuela han estado circulando un documento a los jefes políticos diciéndole que es el momento pues de la unidad, es el momento de dejar a un lado diatribas secundarias, de dejar a un lado aspiraciones individuales como partido, y es el momento de asumir y tratar de crear, de articular un frente nacional que permita en coordinación con la comunidad internacional terminar pues de obligar al gobierno de Maduro a que renuncie y permita que se abra una transición hacia el rescate pues de las instituciones democráticas del país. Margarita, queremos agradecerte profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 21 de agosto. Era Margarita López Maya, doctora en Ciencias Sociales, investigadora, integrante de un grupo de profesores de nuestras universidades nacionales, muy preocupados por la situación del país, pero también muy preocupados por la condición en la que se encuentra el campo democrático para dar la lucha que en estos momentos es necesario dar. Muchísimas gracias entonces a la doctora Margarita López Maya. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y voy a utilizar estos minutos finales del programa en dar respuesta a un conjunto de preguntas que me han llegado a través de las redes sociales, las personas que nos siguen por Instagram, que nos siguen por Periscope, que nos siguen por Facebook Live. Me dicen en primer lugar, ¿qué opinas del paro? ¿Qué opinas de la Jornada Nacional de Protesta? Pero yo opino que hay que protestar. Yo opino que hay que protestar. Aquí hay demasiadas razones para protestar. Aquí estamos enfrentando una ofensiva del gobierno no contra la oposición, no contra la empresa privada, sino contra Venezuela, contra los venezolanos, contra nuestra forma de ser, contra nuestro ADN como pueblo. Quieren que dejemos de ser ciudadanos y pasemos a ser sobrevivientes. Y no hay nada más egoísta que un sobreviviente. Ustedes han escuchado aquella expresión en las películas que dice, sálvese quien pueda. Bueno, cuando el tema es sálvese quien pueda, ahí nadie está pendiente del prójimo. Cada quien ve cómo hace para salvarse. En eso nos quieren convertir, en una legión de sobrevivientes que para sobrevivir terminan haciéndose adictos al Estado, siervos del Estado. Por eso es que te quieren convencer de que hasta para poner gasolina tienes que tener el carnet de la miseria.
O sea, esto es ciertamente muy grave, porque la única manera para imponer un control totalitario sobre un país como Venezuela era arrasándolo, era destruyéndolo, era sumiéndolo en la miseria. Bueno, tardaron 20 años, pero al parecer lo lograron. Quebraron hasta PDVSA. Era muy difícil quebrar a una de las 4 empresas petroleras más importantes del mundo, pero estos vándalos lo lograron, ¿entiendes? Y en una perspectiva normal, ¿no? Desde una óptica democrática, cuando un gobierno enfrenta una crisis económica, esa crisis económica genera hambre en la población, ese malestar de la población se traduce en deterioro del gobierno y finalmente en su salida. Pero eso es desde una perspectiva democrática y nosotros no estamos en democracia. Nosotros estamos enfrentando a algo parecido a una tiranía comunista. Y cuando tú estás enfrentando una tiranía comunista, para ellos el hambre del pueblo no es un problema. Por el contrario, es una ventaja. Porque cuando hay hambre, quien controla los alimentos controla al hambre y a los hambreados. Bueno, y para eso inventaron los CLAP, ¿me entiendes? Para eso inventaron este control obsceno sobre todo lo que es la estructura productiva y lo que es la red de distribución de alimentos y servicios para controlar el hambre y para controlar los hambreados. Entonces, repito, estamos enfrentando algo muy pernicioso. Esto no es un partido político más, esto no es el liderazgo de alguien, no, esto no es ni siquiera una ideología. Esto es el petroestado transformado en una suerte de variante delictuosa, porque además violan la Constitución cada vez que les da la gana. ¿Ves? Entonces, ese es el tamaño del adversario que se tiene y ese es el tipo de conducta que se tiene. Entonces, por supuesto, razones para protestar, claro que hay. Ahora, ¿cómo se protesta? Esa es otra cosa. Bien lo reconocía Américo de Gracia y bien lo señalaba Margarita López Maya. Para que la protesta sea eficiente, tiene que tener objetivo claro. Tiene que formar parte de una estrategia. Tiene que tener dirección y sentido. Es decir, tiene que tener una dirección. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, el gobierno, a través de su brazo judicial, intentó dar un golpe de Estado al único poder legítimo que tiene este país, que es la Asamblea Nacional, es el poder legislativo en este momento. ¿Entiendes? Bueno, razón de sobra para protestar. Y se protestó. ¿Pero qué ocurrió? Aquí no había una dirección colectiva. Aquí no había una estrategia clara. Nadie sabía si estaba protestando para hacer elecciones o si se estaba protestando para salir de Maduro de una vez. Y bueno, en eso se pasaron meses. Y esos meses costaron la vida de 150 muchachos que cayeron a manos de la represión salvaje que se produjo. ¿Vieron ustedes las consecuencias? Uno puede tener razones muy justas para protestar, pero si se protesta de manera desordenada, de manera desorganizada, con una dirección inepta o sin dirección, bueno, entonces el resultado puede ser no el avance de la lucha, sino la frustración, como en efecto pasó. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque el país no se dio cuenta de que nosotros nos quedamos sin dirección de la sociedad democrática a principios del año 2017. En febrero del 2017, la MUD le anuncia al país que había disuelto sus estructuras y que entonces iba a tener una vocería rotativa y que se iban a entender por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en realidad la MUD se disolvió. Y eso vino siendo evidente hace apenas unas semanas cuando Acción Democrática decide anunciar públicamente que se separaba de los escombros de la MUD. Pero es tan poderosa la idea de la unidad que durante meses la gente seguía creyendo que la unidad existía. Incluso se referían a la MUD para acusarla de esto o del otro, sin darse cuenta que la MUD técnicamente ya no existía. Entonces, repito, así como en el año 2017, habiendo razones muy justas para protestar, al no tener dirección política, se incurrieron en fallas garrafales en la instrumentación de la protesta, fallas que costaron, bueno, la derrota. Lo mismo se puede decir hoy. Hoy hay razones muchísimo más importantes para protestar, pero es necesario que esa protesta tenga dirección y sentido, que forme parte de una estrategia y que tenga una dirección colectiva, que se haga responsable de los avances, porque si no tenemos eso, ni podemos enfrentar las amenazas, ni podemos aprovechar las oportunidades. Eso es lo que honestamente planteaba Américo de Gracia
Eso es lo que desde el campo académico reclamaba Margarita López Maya, y eso es lo que yo, como habitante del municipio Libertador, como luchador social en los barrios de Caracas y de Venezuela, también reclamo. Que esta lucha tenga dirección y sentido, que los partidos políticos, por el amor de Dios, se pongan de acuerdo. ¿Qué más hace falta que pase en este país para que la dirección política se ponga de acuerdo y haga lo que tiene que hacer, que es dirigir? Porque el rol de un dirigente no es surfear el malestar o la euforia de los ciudadanos. El rol de un dirigente es dirigir, es orientar, es liderar. Y eso es lo que necesita hoy la lucha en Venezuela, la lucha democrática, porque el pueblo venezolano ya ha hecho prácticamente todo lo que se le ha pedido. Aquí lo que falta, aquí el déficit es de dirección. Entonces el llamado solidario, amoroso si tú quieres, pero muy enérgico a la dirigencia política, a que depongan sus actitudes personales e integren una dirección colectiva que nos lleve a la lucha. Ojalá que esta jornada de hoy sea un paso de avance en ese sentido. Trabajamos con ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.